Mi Claro. nombre es Alejandro Bermeo, soy colombiano, vivo en una ciudad que es la ciudad de Ibagué. Yo estudié Derecho, soy abogado. ¿Cómo tiene origen el libertarismo acá en Latinoamérica? Y es que en Estados Unidos el libertarismo nace como respuesta al conservadurismo, pero en Latinoamérica el libertarismo nace como respuesta al socialismo. Y es precisamente en ese aspecto económico que en un principio es muy importante, quizá el más importante, pero que en el largo plazo no lo es. Creo que es algo que muchos ya lo han mencionado, a lo mejor tú también ya te diste cuenta, pero es ese campo cultural que finalmente termina siendo el más relevante, el campo de los valores, el campo de hacer el libertarismo atractivo para las masas, de llevarlo, de ampliarlo más allá de los argumentos economicistas, porque si bien pueden ser muy buenos y muy importantes, a la larga eso no convence mucho a las personas, sino necesitan tal vez algo más de fondo, que bueno, ya esa es la vuelta al giro que da Antonio Gramsci, ¿no? Que dice, bueno, el marxismo es economicista, pero realmente lo importante al final de cuentas es la cultura, entonces cambiemos la cultura, que el resto se da por añadidura. El libertarismo es muy atractivo para los jóvenes, por ejemplo, en un primer punto, porque defiende todas las libertades individuales. O sea, el libertarismo te va a decir, el libertarismo no te dice si algo está bien o está mal, pero te dice si está permitido o no está permitido. El libertarismo no te lo dice, el libertarismo defiende la libertad, digamos, como un fin en sí mismo. Bueno, el libertarismo siempre te va a plantear a ti dos argumentos, el argumento de la libertad y el argumento de la utilidad. Entonces, en el primer argumento, el libertario te va a decir, es la libertad de las personas, no debe ser papel del Estado cuidarte de que comas comida chatarra, de que tomes alcohol, de que este, consumas estas sustancias, etcétera, etcétera. Un libertario, como defensor de la libertad, digamos, en un primer punto te va a decir, las drogas deben ser libres porque es una cuestión de responsabilidad individual y demás, etcétera. Ya vamos a abordarlo más. El segundo argumento que siempre te va a dar un libertario, y lo que te estoy diciendo de la libertad y de la utilidad, es que esos argumentos te los va a dar siempre sobre cualquier tema. O sea, el libertario te va a dar un argumento moral, que siempre va a ser a favor de la libertad, y un argumento económico que va a ser en torno a la utilidad o al beneficio que va a traer la medida. El derecho, o sea, la norma, refuerza unas conductas o desalienta otras conductas. Los liberales, digamos, defendemos un concepto de libertad, Jonathan, que se llama libertad negativa o libertad como no interferencia. Y es que se sostiene que uno es libre siempre y cuando no haya un tercero que lo esté obligando a uno a hacer X o Y cosa, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista de la libertad negativa que defienden los libertarios, es legítimo que tú consumas drogas y si tú te enfermas y si te volviste adicto y demás, para un libertario es tu libertad y punto. Yo la verdad estoy a favor de la liberalización del mercado de las drogas. Entiendo todos los bemoles y problemas que eso puede conllevar, digamos, obviamente el que tú mencionas, pero tampoco es la idea que como son libres todos vamos a ir a consumir algo parecido, que normalmente no va a ocurrir, pero sí es importante que eso haga parte de la responsabilidad de las personas y de las familias y no del Estado, porque finalmente si tú te das cuenta es como darle nosotros al Estado el poder para que dirija la vida de nosotros, qué comamos, qué consumamos, en fin, etcétera, para protegernos a un Estado paternalista, porque, digamos, no sé, el alcohol puede ser más dañino o puede generar más adicciones que algunas de estas otras drogas. Yo leía hace un año una estadística muy interesante de Economist, en donde miraban el alcohol, el éxtasis, la cocaína, bueno, todas estas drogas en relación con los delitos, y la mayoría de personas que cometían delitos eran las que consumían alcohol, pero el alcohol no lo estamos prohibiendo. Y bueno, ya sabemos qué pasó cuando el alcohol fue prohibido en Estados Unidos, ¿no? Se crearon mafias en torno al alcohol, en fin, etcétera, como para volver al argumento de la utilidad. Pero yo creo que al menos en ese punto, porque obviamente hay más debates, más dilemas morales muy importantes, pero al menos en ese punto yo creo que los argumentos de la libertad y de la utilidad que da un libertario son más o menos buenos, firmes. Yo creo que
esa guerra contra las drogas es un fracaso, pero no se puede lograr ganarle a esa guerra si no hay una liberalización en todos los países. Porque si tú liberalizas las drogas en Uruguay, pero siguen prohibidas en Estados Unidos, vas a seguir teniendo un narco, digamos. Entonces, Claro, eso es algo que... pero ahí también entramos en el problema de, que lo he escuchado mil veces, el socialismo va a funcionar cuando lo apliquemos en todos los países del mundo, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, bueno, entonces hagamos una comparación. Tenemos un sistema que para que funcione bien, como vos decís, necesita funcionar igual en todos lados. Y después tenemos, volviendo al ejemplo, un sistema como en Singapur, donde funciona ahí y ellos no necesitan que funcione en los países vecinos. Hago un comentario muy breve sobre Singapur, y es que, digamos, Singapur practica algo que se llama el capitalismo de valores asiáticos, que es precisamente una economía abierta, como tú mencionabas. De hecho, en los índices de libertad económica, Singapur siempre está arriba, pero bajo un gobierno que no permite tantas libertades personales. Yo te digo, la libertad económica, al final de cuentas, es la libertad más importante, porque es la libertad que te permite tener comida, techo y abrigo, punto. Pero cuando tú ya tienes comida, techo y abrigo, tú ya necesitas otras cosas. Un punto muy importante de Javier Milei, de Agustín, de Nicolás Márquez, de Miklos Lukács, en fin, es que ellos se han puesto en las antípodas del progresismo. ¿Y esto qué quiere decir? Negarlo todo, o sea, dialécticamente negarlo todo, ser la antítesis del progresismo. Y esto políticamente es muy importante, porque en una batalla política tú no puedes estar diciendo que tu enemigo en esto está bien y en esto está mal y en esto más o menos y en esto lo otro. O sea, tú necesitas ir de frente, y por eso es que precisamente ellos critican a Gloria Álvarez al mencionar que ella es tonta útil del progresismo, porque si tú te fijas, ella se subió a las banderas del progresismo. Ella se hizo muy famosa por su crítica al socialismo y ha hecho cosas inmensas sobre su crítica al socialismo, y por eso muchos la seguimos, muchos la apoyamos. Muchos conservadores apoyaban a Gloria Álvarez por su crítica al socialismo, pero en los otros aspectos tú te das cuenta que ella abrazó todas las banderas de la nueva izquierda, tratando ella tal vez de no perder vigencia, de venderse como la libertaria más purista y demás, en fin. Entonces tú ves que ella ahorita toca el feminismo, toca la ideología LGTBI, toca el tema del aborto y demás, y me parece muy importante lo que hacen Agustín, Milei y ellos, y es porque han reconocido políticamente que hay banderas que ya tomó la izquierda, que ya las secuestró, y que promoverlas sería ser de tonto útil y sería seguirles el juego a ellos al final de cuentas. Entonces, el aborto, que es un tema muy, muy clave, puede ser muy bien defendido a partir del liberalismo, porque el liberalismo, como todos sabemos, defiende la vida, la libertad y la propiedad. En términos libertarios, sería la defensa de la autopropiedad, porque hay que entender que el feto no es parte de la madre, sino es otra parte que está alojada en la parte de la madre, o sea, en el cuerpo de la madre. Pero no es que sea, digamos, como yo, la apendicitis o algo parecido, las amígdalas, como muchas personas lo quieren hacer ver, sino que es otra parte, es otra entidad que simplemente está alojada en la parte de su madre, pero a partir de eso tú no puedes violar sus derechos. Es decir, es como si estuviéramos en el mismo barco, tú y yo vamos en el mismo barco, pero yo soy el dueño del barco y entonces te saco del barco y se acabó la discusión, porque como era mi barco, o sea, así no funciona. Creo que así muchos lo quieren hacer ver y no es así. Entonces me parece muy firme, muy buena esa defensa que hacen de la vida, la libertad y la propiedad, y de la vida desde la concepción, que entre otras cosas es que imagínate liberales abrazando el aborto, que hay muchos, pero finalmente ellos están haciendo el juego de tontos útiles de la izquierda, que está súper financiada, subvencionada, que hace litigio estratégico, o sea, que tienen un poder total para lograr esto, que no es por los derechos sexuales y reproductivos, que esto lo hacen es porque hay un negocio gigantesco con el aborto, y que cuando tú miras el aspecto de las drogas para devolvernos, es que ellos pueden usar argumentos liberales, pero lo que ellos quieren es
las grandes riquezas que te va a permitir las empresas del aborto y las empresas de las drogas. El comentario dice, ahí está, ahora sí. Dice que en la ética de la libertad, que el feto invade la propiedad del cuerpo de la madre, por ende tiene derecho a defenderse. Bueno, ahí vamos al principal tema respecto al aborto. No hay una duda o un desconocimiento desde el punto de vista biológico y científico de si el feto es o no es un ser humano. Lo es. Para la ciencia lo es. La duda que hay es una duda filosófica. ¿Cómo definimos al ser humano desde la filosofía? Parafraseando al mismo Milei, la vida es un continuo, ¿no? Uno no es que uno es un poco más humano o un poco menos humano. De punto sobre el aborto, yo te estoy diciendo que el punto clave es sacar al Estado también del aborto, que el Estado no me diga si sí o si no, si está prohibido o si está permitido. Y es que en Colombia el aborto tiene 3 causales. Tiene riesgo para la vida de la madre, pero entonces el riesgo es no solo físico, sino emocional. Casos de violación y casos de malformación. Ahora, cuando uno mira los datos, el 90% de los abortos en Colombia son por riesgo para la vida de la madre. Y tú vas y miras y es riesgo psicológico. O sea, que con esa causal se están haciendo todos los abortos en el país porque precisamente esa causal es muy ambigua. ¿Qué está pasando? Las chicas están diciendo, esto daña mi proyecto de vida, esto me hace sentir mal, esto me da depresión, yo no puedo manejar esto, en fin, y están abortando y directamente el pago sale de nuestros impuestos. Entonces aquí hay un aspecto muy importante y es también que el Estado hay que sacarlo y esto implica pues que el Estado no va a usar nuestro dinero para financiar cosas que no queremos, digamos. Entonces lo que yo te quiero mencionar es que es muy simplista esa visión del vive y deja vivir con el que muchos adolescentes entendieron el libertarismo en un principio, pero es corta y es muy mal, digamos, es muy corto de miras quedarse con ella, porque el libertarismo tiene que tener una visión de un individuo en sociedad, no un individuo aislado. Si tú conviertes tu casa en un prostíbulo, el libertario te va a decir, no pasa nada porque estoy respetando el proyecto de vida del prójimo y esa es tu casa y eres tú y bla, bla, bla. Pues no, señores, la sociedad no funciona así y esas cuestiones también me pueden afectar a mí en muchos sentidos que no sean solo físicos, sino morales, psicológicos, sociales y demás. Si aceptamos que hay problemas sociales de este tipo, estamos reconociendo que el libertarismo es incompleto. O sea, que la teoría libertaria de que yo te respeto a ti y tu propiedad es incompleta porque la sociedad es más compleja y los problemas sociales no son solamente problemas de tu propiedad y de tu cuerpo y demás, sino hay problemas más amplios y que escapan a la lógica del libertarismo. Ahora quiero tocar un tema más complicado todavía, que es la adopción por parte de personas que del mismo sexo que se casan. Desde mi punto de vista, todo ser humano viene de la unión de un hombre y una mujer. Me parece que lo que se le debería otorgar a ese niño es justamente lo que él perdió, que es un padre y una madre. Al permitir este tipo de adopción que existe hoy en día en muchos países, estamos poniendo por encima el derecho de las personas de llenar un vacío emocional y donde al niño adoptado se lo trata como un accesorio que esta gente puede adquirir y que, en mi opinión, no le corresponde, porque como te digo, si nacemos de un hombre y una mujer, bueno, es lo que habría que ofrecerle a la persona que no lo tiene, ya que el Estado se mete en eso. El matrimonio entre parejas heterosexuales tiene un fundamento que el otro no. Y es, por ejemplo, eso lo cuenta Nicolás Márquez en el Libro Negro, y es que la familia es el núcleo social de la sociedad, porque es la que se encarga de cuidar la prole y demás, en fin. Y estas son algunas de las razones por las cuales el Estado tiene un interés esencial en cuidar este tipo de familia y en promoverla y en protegerla. Y por eso entonces hay una serie de leyes que te benefician a ti por tener una pareja. Y bueno, y porque tienes hijos y demás. Entonces, el principio de subsidiariedad lo que nos dice es, miren, devolvamos el poder a la sociedad civil, devolvamos el poder a las familias
devolvamos el poder a las iglesias, devolvamos el poder a los clubes, devolvamos el poder a las fundaciones, eso es conservador. Eso es defender los llamados cuerpos intermedios o pequeños pelotones, es decir, la sociedad que se organiza. Lo que sí puedo mencionarte y que estoy muy de acuerdo contigo es que creo que está mal enfocado cuando se habla del derecho de las parejas homosexuales a adoptar. Creo que es un enfoque incorrecto. O sea, hay que hablar es del derecho del niño a tener una familia, que es lo contrario, no es lo mismo. Entonces, si te fijas, en el primer enfoque los niños son como un medio para un fin, y en el segundo enfoque los niños son el fin, es el propósito, lo que realmente queremos. Entonces pues, precisamente en este punto lo que tú ves es que yo tengo derecho a los niños, y no estamos pensando en el derecho que tienen los niños. Entonces, estoy de acuerdo con tu punto de vista de que a los niños hay que devolverles o intentar en lo máximo posible devolverles, regresarles lo que perdieron. Y lo que perdieron es su familia naturalmente constituida, como lo ha sido siempre, un papá y una mamá, y creo que ese es el derecho de las cosas. ¿Cómo hacemos en caso de que aboliéramos el Estado, por así decirlo? ¿Qué pasa cuando decimos no más Estado en esto, en otro y en aquello? ¿Qué pasa entonces con ese tipo de personas que quedan a la deriva, ya que hoy en día dependen de un Estado que los albergue porque no tienen la capacidad para ejercer su libertad porque son menores de edad? Claro, yo menciono esto, digamos, así como el Estado ha crecido de tamaño con los años, desde su nacimiento, o sea, el Estado-nación o el Estado moderno en el que vivimos tiene apenas 500 años, 600 años, pero ha venido creciendo. Y a medida que ha crecido el estado de bienestar, ha disminuido también la ayuda voluntaria y las fundaciones y demás, que ese es otro punto muy importante de cómo el Estado ha fragmentado esos cuerpos intermedios de los que yo te hablaba. O sea, funciones de la sociedad civil ahorita ya no existen porque el Estado se las abrogó y simplemente hay personas que dicen, yo ya no ayudo a los demás porque igual yo pago impuestos. O sea, eso ha creado esa tendencia a desaparecer la ayuda voluntaria y la solidaridad y demás por el tema del aumento del estado de bienestar, que se quiere hacer cargo de nuestros padres, que se quiere hacer cargo de nuestros niños, que se quiere hacer cargo de la educación, en fin, etcétera. Entonces, asimismo, como el Estado ha aumentado de tamaño, yo creo que la tarea es desescalar el Estado, es decir, irlo desarmándolo poco a poco, regresando ese poder a la sociedad civil donde debía estar, y una vez veamos esto, van a volver a florecer todas esas instituciones voluntarias de ayuda y demás. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la democracia en los países? Porque si bien me está muy bueno muchas cosas del libertarismo, hay muchos conceptos, como vos decís, que quedan sueltos a criterio de cada uno, y es como decir, es como que yo agarro una bolsa de caramelos, se la lleve a un grupo de niños y diga, hagan lo que quieran. Van a haber algunos que se van a abusar de esto. En cambio, creo que el exceso de democracia debería ser lo que nos ayude a tener países mejor armados, porque como tú decías también, hay cosas que aunque saquemos al Estado, igual no se van a hacer porque la sociedad no lo va a permitir. Bueno, pero es cierto, pero por otro lado, qué bueno sería que la sociedad interactuara de tal forma con el Estado de que no pasara que las leyes pasen de largo frente a nuestra nariz y nuestros gobiernos representativos, que simplemente son representantes de algunas ideologías o de algunas empresas o personas en particular, dejaran de hacer lo que quieren como hacen hoy en día, que creo que es una de las, digo, si vamos a lo que es más allá de los modelos de gobierno, de las filosofías de vida, tanto al socialismo como al capitalismo, si le sacás la corrupción estaríamos mucho mejor. Y creo que una de las formas de sacar esa corrupción es aumentando la democracia de los países. Bueno, planteas un tema muy interesante, entre otras cosas, porque es un tema que yo he abordado, que he podido profundizar, que es el tema de la democracia. Y tú me dices que quizá la solución a muchos de los problemas que tenemos sea más democracia. Y yo te diría que los problemas que tenemos es porque hay mucha democracia. Ya lo voy a abordar y creo que por eso es lo interesante del tema que planteas. Yo creo que el problema de la democracia
uno de los tantos, Jonathan, es la materia prima de la democracia. ¿Cuál es la materia prima de la democracia? Los votantes. Y entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos? Si tenemos malos votantes, tenemos malos resultados y malos gobernantes. Ahora, la cuestión es, ¿cómo mejorar la materia prima de la democracia? ¿Cómo mejoramos el voto de los votantes? Entonces tú me podrías decir, bueno, una solución para mejorar la calidad de las personas que están votando es educarlas. Pero llevamos 200 años y parece ser que las masas son igual de ignorantes que cuando inició el sistema. Entonces, hay algunas propuestas muy interesantes, Jonathan. Una de ellas se llama Epistocracia, de un autor que se llama Jason Brennan, que es libertario, y él dice, miren, el derecho al voto hay que limitarlo. O sea, algo impensable, porque tú me estás diciendo necesitamos es que más gente vote. Y Jason Brennan dice, necesitamos que menos gente vote. O sea, lo que él dice es que el voto debe ser mejor calificado. Necesitamos mejores votantes. ¿Cómo? Te voy a dar un ejemplo. Para manejar una moto, tú necesitas una licencia. Para manejar un carro, necesitas una licencia. Para ser abogado, necesitas una licencia. Para ser médico, necesitas una licencia. Ahora, si yo te menciono el voto es más importante que manejar la moto, que manejar el carro, que ser médico y que ser abogado. Porque el voto decide todo el orden social para millones de personas. Entonces, ¿por qué no creamos un examen para determinar quiénes pueden votar y quiénes no? Esa puede ser una solución con la que vamos a mejorar la calidad del voto. Obviamente esto ya no es democracia, porque la democracia significa igualitario reparto del poder político. O sea, democracia significa igualdad política. Una persona, un voto. La epistocracia te propone desaparecer el principio de igualdad política, porque aquí los que van a votar son los que pasen el examen. O, por ejemplo, te puedo proponer otra. Todos pueden votar, pero el voto no vale lo mismo. O sea, si tú tienes maestría, doctorado y hiciste el examen y sacaste una gran nota, tu voto vale 100. Pero si yo soy un alienado que mantengo viendo Netflix todo el día, no hago nada más, me mantienen, etcétera, mi voto vale 1. Y esa es una forma en la cual, digamos, uno puede fortalecer la calidad del voto. Ahora, tú mencionas un tema muy interesante que es el voto obligatorio. Ese debate también lo tenemos en Colombia. Tú estás diciendo, el voto obligatorio puede ser un camino importante, verlo no como un derecho, que yo quiero ejercerlo o no quiero ejercerlo, sino tú me estás diciendo, veámoslo como un deber cívico, como un deber nacional. Hay que ir y hay que participar y hay que votar. ¿Qué te diría un libertario? Pues yo te he dicho que los libertarios siempre tienen dos argumentos, el argumento de la libertad y el argumento de la utilidad, el argumento utilitarista o economicista. En el argumento de la libertad, pues bueno, claramente libertario te menciona que la democracia pues te permite esa libertad para decidir participar o no participar del juego democrático y demás. Pero el argumento económico es un argumento que creo que tiene más peso y que quizá creo que acá me puedes hallar mucho la razón. Y es que un punto clave por el cual las personas no se informan y no van a votar es porque sienten o perciben que su voto no tiene peso, no tiene valor. Y te lo pongo con un ejemplo muy fácil. Si tú no hubieses, o sea, cualquier persona que nos está escuchando en este momento, si ellos no hubiesen votado en las pasadas elecciones, el resultado hubiese sido el mismo. Habría pasado lo mismo. Si tú no votabas, el resultado era el mismo. Si yo no votaba, el resultado era el mismo. Entonces lo que yo te quiero dar a entender es que parece ser que el valor del voto es un valor muy, muy pequeño, por lo cual no hay incentivos para participar. Entonces yo quiero que tú veas que hay una relación inversamente proporcional entre el número de población y el valor de tu voto. O sea, mientras más población, mi voto vale menos. Por ende, mis incentivos para informarme e ir a votar de forma consciente son muy pocos. Ahora, esto no es que yo me lo haya inventado. Rousseau, que es un defensor de la democracia, lo resaltaba. Un autor que escribe, Bryan Caplan, tiene un texto que se llama El mito del votante racional, donde explica que, dado lo que yo te acabo de decir, lo racional
es no informarse. O sea, lo racional en democracia es ser ignorante, porque pues si mi voto no vale nada, ¿para qué me informo? Entonces fíjate cómo, de hecho, la democracia termina creando es mayor desinterés de las personas por el sistema político. Entonces yo creería que lo mejor, y creo que hay libertarios que me apoyan también, es limitar la democracia. O sea, lo más importante para el liberal son las leyes, no la democracia. Y las leyes me protegen de la democracia, porque si yo tengo vida, libertad y propiedad como derechos fundamentales absolutos, tú puedes votar lo que quieras, que no me va a afectar mi vida, mi libertad y mi propiedad. Entonces, por eso es que en la Revolución Americana, en la Carta de Derechos, en la Constitución Americana, tú no encuentras la palabra democracia, porque ellos no querían ese gobierno, ellos querían una república, que es el imperio de la ley, para precisamente evitar la tiranía de las mayorías, que finalmente es en lo que vivimos. Entonces, bueno, es un tema muy interesante, muy amplio. Eso implica que la cuestión importante es la cuestión de los valores, de la cultura, de la educación, de la moral, de la sociedad civil y demás. Entonces, bueno, yo por eso sí, aunque no soy un liber progre como Gloria Álvarez, sí considero que es clave defender la libertad y que es clave la alianza liberal conservadora, y que creo que el conservador también debe entender que es muy importante defender la libertad. El conservador defiende la libertad, pero no al nivel del libertario, pero creo que a veces la tienen que defender al nivel del libertario, porque el autoritarismo lo tenemos muy cerca. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti. Repito, vayan a seguir a Liber Radio, y bueno, espero que hablemos próximamente otra vez de todos estos temas.